Voy a hablar de nosotros. De nosotros hablo de mi persona y hablo de mi grupo. Como, como personas que están tratando de crecer espiritualmente. Miren, hay mucho misticismo allí y voy a tratar de aterrizar algunos de los conceptos. A lo mejor no le va a servir a mucha gente, pero espero que le sirva a los que están esperando. Cuando se habla de crecer espiritualmente, hay diferentes formas que se pueden dar. Uno puede emprender un crecimiento espiritual personal y uno puede emprenderse en algo que definitivamente es mucho más grande. Hay un concepto que a veces digo de la autoiluminación. La autoiluminación es trabajar de uno para elevarse, para crecer espiritualmente. Y eso es relativamente fácil. Consíguete a un maestro, consíguete algo que te inicie en la parte de enseñanza, en la parte mística, y esfuérzate. ¿Qué pasa? Así hace la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, de la gente que se aboca a eso, se aíslan de su familia, hablo por lo menos en cultura como la India, se aíslan de su familia, se van, dejan todo arreglado en su terrenalidad y se pierden en una cueva, en una casita sola, apartado, y ahí empieza a hacer la etapa de transición. Cuando hablamos de crecimiento espiritual desde el punto de vista místico, la trascendencia no es directo del cielo a la tierra, hay que ir trascendiendo cada uno de los pasos. Los pasos corresponden a nuestro plano de existencia, hay que trascender la parte física. Trascender quiere decir no abandonar, sino quitarle protagonismo, quitarle importancia, repito, no importancia hacia el abandono, importancia hasta simplemente darle su justo valor y listo. Se trasciende la parte física, se trasciende la importancia, se trasciende la parte mental y la parte emocional también se trasciende. Después de la parte emocional, si este mundo astral, si este mundo mágico se mantiene acotado, viene la parte espiritual. Y la trascendencia, cuando tú te aíslas del mundo, la trascendencia se maneja de forma pausada. De hecho, antes de hacer el intento de realzar tu espíritu, de empezar a trabajar formalmente con el espíritu, tienes que trascender la parte emocional, que digamos que es la tercera de las etapas de trascendencia. Y la parte emocional la haces separándote de tu familia. Eso es extraño, eso es solo del hinduismo. No, eso es de nuestra práctica religiosa también. Nuestros religiosos, sacerdotes, monjas, se tienen que separar de la familia. Eso se ve inhumano, pero es indispensable. Es un proceso que, si bien empieza a ocurrir, es un proceso que cuando tú tienes un crecimiento espiritual intencionado, lo tienes que hacer de forma intencionada, por supuesto. Entonces, te separas de la familia para que literalmente la familia rompa lazos emocionales contigo y por supuesto tú con ella. En ese camino, en esa trascendencia, cada escalón no subido es un escalón que te ancla. Hay que ir trascendiendo. La trascendencia emocional no quiere decir que le agarres rabia o que le agarres odio. La trascendencia emocional quiere decir que dejan de ser lo más importante para ti. ¿Por qué? Porque se espera que Dios empiece a ser lo más importante. Definitivamente, dentro de ese ámbito de crecimiento de autoiluminación, se maneja el concepto de la Santísima Trinidad, desde la parte mística. Santísima Trinidad que plantea desde el hinduismo, por ejemplo, al señor Brahma creador, al señor Shiva como destructor y al señor Vishnu como conservador de esa espiritualidad. Cuando se va a hacer la autoiluminación, cada uno de esa Santísima Trinidad se trabaja de forma separada. Está nuestro Padre Creador, un Padre Creador que promueve, que te sustenta, que te da el sustento, que te provee cosas para mantener la vida. Está el señor Shiva, que es el destructor, y eso se hace empezando a romper con los apegos, el apego físico, el mental, emocional. Pero una vez que estás solo, una vez que un maestro, un gurú en autoiluminación destruye
su vida, aunque suene feo, eso es lo que hace, su vida terrenal, empieza el proceso con el Señor Vishnu, empieza el proceso de reconquista y de conservación de su espiritualidad. Entonces, la Santísima Trinidad se trabaja de forma separada. Por supuesto que eso es fácil, aunque personas digan lo contrario, eso es fácil, porque lo difícil es lo que hacemos nosotros. Lo difícil es cuando no estamos en un escenario solo de autoiluminación, sino estamos en un escenario de iluminación con servicio. Básicamente el cristianismo lo promueve. Cuando se está en crecimiento espiritual con el concepto de iluminación, pero desde el servicio, la Santísima Trinidad no se puede romper. Cualquier persona, hablo nuevamente de nuestro grupo, cualquier persona que está intentando crecer espiritualmente tiene que hacerlo con los tres actores de la Santísima Trinidad, esperando provisión del Dios Padre. Nuestra vida terrenal empieza a temblar, a tambalearse, está el punto de destrucción, nuestras personalidades se tienen que destruir, nuestros antiguos conceptos, algunos cambian, nuestras motivaciones de vida tienden a destruirse las anteriores para formalizar nuevas motivaciones de vida, pero eso hay que hacerlo mientras Dios Padre está proveyendo, está dándonos lo que necesitamos para vivir. La vida se empieza a destruir, pero en esa destrucción nosotros tenemos que seguir construyendo nuestra espiritualidad, ¿okay? Entonces no soltamos ningunos actores. Y eso se tiene que hacer así, porque en nuestro caso nosotros tenemos que darnos al mundo, nosotros tenemos que ayudar. Hay personas en este mundo que están en el estado simplemente que Dios provee, nosotros tenemos que ayudar dentro de lo que podamos. Hay personas que sienten que el mundo se le está destruyendo, están en ese estado de la Santísima Trinidad donde es importante que nosotros estemos, y hay personas que están construyendo y descubriendo su espiritualidad, ahí también tenemos que estar. Nosotros nos debemos a Dios, nosotros no nos debemos a nuestra propia iluminación, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo supremo, un esfuerzo por triplicado de lo que puede hacer un gurú en la India, que solo se dedica a él y a su espíritu. Nosotros tenemos que hacer triple esfuerzo, porque nos dedicamos a nosotros, a nuestro espíritu, nos dedicamos a Dios y nos dedicamos al mundo. Y ahí precisamente está la Santísima Trinidad. Este concepto de iluminación hacia el servicio es precisamente lo que marca nuestro proyecto, nuestro grupo de crecimiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que seguir, por eso nuestra regla básica es construir sin destruir. Nosotros no podemos echar por tierra lo que Dios nos ha dado antes de comenzar a recorrer este camino, y tenemos que seguir construyendo sobre eso. Es un trabajo, repito, muchísimo más esforzado. Es un trabajo que muchas veces no se puede llevar con suavidad. Es un trabajo, es una lucha constante. Es tratar de unir esos tres aspectos de creación, destrucción y conservación en un solo, y ver en esos tres aspectos solo a Dios, ¿sí? Y este es el concepto bonito que tratamos de llevar adelante. Cuesta mucho más que cualquier otra forma de crecimiento espiritual, sí. Es un servicio mucho mayor hacia la humanidad, definitivamente es un servicio hacia la humanidad. Es un servicio donde buscamos que todos salgamos beneficiados desde nuestro espíritu, por supuesto, pero es algo que nosotros tenemos que entender así. Es un llamado que le hago a todos ustedes, es un llamado que quisiera que internalizaran los que ya están viendo este video y se sientan reflejados. Manténganlo siempre en su corazón. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Los que de alguna manera quisieran involucrarse, estén atentos, porque probablemente lo puedan hacer muy pronto. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.